El cosmos es uno de los conceptos más importantes del mundo de Saint Seiya, pues es aquello que dota de poder a los personajes y se refiere a la energía universal, cuyo potencial radica en los sentimientos y voluntad del ser humano. Es un mini universo que poseen todos los seres vivos, y aquellos quienes son capaces de hacerlo explotar dentro de sí mismos son quienes liberan su propio cosmos. Según Hyoga lo define como un pequeño universo, la raíz del espíritu, y Marin dice que los santos reciben una energía suprahumana gracias a la explosión cósmica que se produce en su interior. Con esa energía abren la tierra y aplastan las estrellas. En la obra, las batallas dependen principalmente del cosmos, pues quien más lo enciende obtendrá la victoria sin importar el tipo de armadura que posea. Sin embargo, sabemos que los Santos Dorados son dentro del ejército de Atena los más expertos en el manejo de este, al utilizar el séptimo sentido reconocido como la esencia principal del cosmos, y dentro de los Santos Dorados el más versado y diestro para usarlo es el Santo de Virgo. Shaka es considerado dentro de los Santos de Virgo como el más poderoso de todos los tiempos, estando en el pináculo de las disciplinas del Virgo, y que a pesar de ser un humano convirtió su existencia en algo más allá de la vida y la muerte, aquel conocido como el más cercano a Dios gracias a su conocimiento en el uso de su propio cosmos. Nacido en la India, se instruyó como santo de Virgo a las orillas del río Ganges, y aunque fue considerado la reencarnación del mismo Buda, esto no era así. En realidad, desde pequeño tenía la capacidad de entablar conversaciones con el Buda, convirtiéndose en su mentor al instruirlo en los misterios más profundos de la vida y el conocimiento, formando así a un hombre contemplativo y sapiente, poseedor de un gran poder equiparable a su profunda aura mística. A pesar de las impericias de la vida, desde pequeño sintió un gran amor por su país natal. Desde los 6 años se preocupaba demasiado por el dolor y el sufrimiento del que se veía rodeado, enfermedad, hambre e inmundicia, para terminar todo en un final que causaba profunda tristeza en el pequeño: la muerte. Shaka no comprende por qué se viene a este mundo solo a sufrir. Buda le responde que donde hay tristeza también hay felicidad. Mientras hermosas flores nacen, otras mueren. Todo en el universo está en constante cambio. A pesar de esto, Shaka siente desasosiego y abrumado por ver cómo los peregrinos de su país van a purificarse al río Ganges, mientras ve cuerpos sin vida flotando en él, pareciendo que celebran la muerte en lugar de la vida. Se pregunta de qué sirve lograr sobreponerse ante algo tan eterno como la muerte, si al final cada ser vivo se verá atrapado en ella y todo desaparecerá. Es cuando Buda le recuerda lo que el contemplar del sufrimiento de este mundo le había hecho olvidar al pequeño. La muerte no es el final, es una transformación más, y el día que llegara a comprender esto será un iluminado, un Buda más. Esta lección sería esencial para que en el futuro despertara el octavo sentido. Siddhartha Gautama, el Buda, nació en el 500 a.C. aproximadamente, y en aquellas épocas ya existían múltiples métodos en su tierra que trataban de lograr la liberación espiritual, el llamado nirvana, y lo buscaban procurando profundas abstracciones por medio de prácticas duras y ascéticas, hasta el punto de mortificar el cuerpo convirtiéndose en un muerto viviente. Siddhartha experimentó estos métodos y dijo que su columna vertebral estaba casi pegada a su ombligo. Todo esto con el fin de lograr desapego del mundo material, pero no obtuvo ningún resultado tras poner su vida en peligro varias veces. Al final, tras darse un baño en un río, se sentó debajo de un árbol, el llamado árbol Bodhi, donde comió, se recuperó un poco y reflexionó sobre cómo los extremos no funcionan. Decidió no abandonar ese árbol hasta llegar a un estado de no sufrimiento y alcanzar la iluminación. Se sentó a meditar, naciendo la meditación vipassana, la conciencia despierta por medio de la quietud.
Dentro del budismo existe un séptimo sentido, así como está la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, se considera la mente el sexto, y más allá de esta, tras la meditación, se puede pulir un séptimo sentido, la conciencia. Según las tradiciones budistas, el samsara, que es el ciclo de vida, muerte y renacimiento, las vidas humanas están atadas a este círculo, donde al morir reencarnan en un ser completamente nuevo según sus actos. El dharma son las acciones hechas para el bien, el karma, las consecuencias de sus acciones tomadas. Por lo tanto, en esta cosmovisión existe un proceso de evolución e involución, y cuando se trasciende este ciclo se le llama moksha, escapando del karma y el ciclo de reencarnaciones por medio de la liberación espiritual, el nirvana. Dicha liberación sucede con el desapego y el abandono de los deseos. Es un estado donde no hay tristeza, ira, miedo, felicidad, sino que es el centro de todo. Conciencia que define al santo de Virgo, quien para levantar el velo de este mundo permanece en un estado de no sufrimiento, dándole aquella personalidad llena de quietud y armonía, pero a su vez que pareciera poco sensible y a veces impiedosa, tal y como lo vemos en la batalla de las 12 casas contra Ikki y demás santos de bronce, o cuando afirma que puede hacer justicia desde lo que otros considerarían maldad al apoyar al patriarca y sus métodos, pues él es uno de los caballeros atenienses que portan la armadura de oro, y si lo hace es solo por la justicia de este mundo. Pero dicha actitud no tiene nada que ver con la maldad o el hecho de apoyar al santuario, donde las prácticas se habían endurecido desde que Saga había usurpado el puesto de patriarca. Su conciencia lo colocaba más allá del dolor y el sufrimiento. Según Buda, la raíz del dolor es la ignorancia, pero no de información y datos, sino de la distorsión de cómo percibimos el mundo. El error está en ver las cosas de una manera equivocada, llena de sesgos debido a la influencia de pensamientos y sentimientos ilusorios que impiden ver la verdad. En otras palabras, Shaka no estaba envuelto en la disputa entre Saga y la chica que decía ser Atena, apoyada por unos santos de bronce, y se dispone a proteger la casa de Virgo. Shaka pelea por la justicia, y en lo que concierne al santo, una disputa interna en el ejército de Atena no se contraponía a sus convicciones. Sin embargo, cuando disipa sus dudas sobre la chica que decía ser Atena, se da cuenta del engaño que su sapiencia no pudo ver. Durante la saga de Hades decide encontrar la muerte en manos de sus compañeros Saga, Ashura y Camus para despertar el Arayashiki. El budismo en Japón explica que los 5 sentidos junto a la mente, considerado el sexto sentido, son los encargados de generar el conocimiento percibiendo y conociendo el mundo exterior. Pero existe un séptimo conocimiento, un octavo e incluso un noveno. Y estos dos últimos conocimientos, también llamados sentidos, son independientes de la existencia o extinción del cuerpo. El octavo sentido, llamado Arayashiki, es donde se almacenan los deseos, acciones y pensamientos del individuo junto a sus vidas pasadas, y es inextinguible. Por eso vemos en la obra que aquel que lo despierta logra retener su conciencia y existencia más allá de la muerte, y a diferencia de otros santos que logran despertarlo para ir al inframundo, Shaka es quien lo domina. Las habilidades del Virgo en el manejo del cosmos se reducen a sus prácticas de renuncia de alguno de sus 5 sentidos para poder interiorizar y almacenar grandes cantidades de cosmos, razón por la que Ayoria advierte en la batalla de las 12 casas a los santos de bronce impedir a toda costa que Shaka abra sus ojos, pues liberaría tanto cosmos almacenado que simplemente podría destruirlo todo cuanto desee, sin mencionar que sería capaz de activar su técnica más grande, el tesoro del cielo. Se le considera el más cercano a Dios por poseer un cosmos magnánimos, es decir, una esencia que desborda grandeza de espíritu, que refleja el interior de Shaka, espiritualidad en su máxima expresión. No se trata de tener el poder de un dios, porque no lo posee, sino de su refinamiento espiritual.
En Next Dimension sucede lo más interesante. Shaka aparece a partir del cosmos residual de la armadura de Sean de Andrómeda, que había sido regenerada en el pasado con la sangre del Santo de Oro, y se enfrenta al pensamiento residual de su antecesor, Shijima de Virgo, ambos liberando todo su cosmos, a partir de activar el sentido que mantienen sellado. Shijima a su voz, el Santo del Silencio, produciendo un sonido por primera vez, y Shaka los ojos renunciando a su vista. Shijima produce el Ungyo equiparable a la destrucción de un universo, y por parte de Shaka el Angio equiparable a la creación de un universo, al chocar ambos cosmos, creando un sinfín de universos que nacen y mueren. Al final, al retirarse Shaka, menciona que debe regresar al Nirvana, pero el Nirvana no es un lugar, sino un estado de conciencia. ¿Qué es el Nirvana al que regresa Shaka? Es un estado donde no existe el sufrimiento ni la existencia individual que trasciende el samsara, el ciclo de vida, muerte y renacimiento. En palabras de Buda, el nirvana es una condición donde no hay tierra ni agua, ni aire ni luz, ni espacio ni límites, ni tiempo sin límites. No hay ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo ni aquel, ni sol ni luna. A eso yo lo denomino ni ir y venir, ni un levantarse, ni un morir, ni un nacimiento, ni un efecto, ni cambio, ni detenimiento. Ese es el fin del sufrimiento. Sobre lo que Buda dijo desde una perspectiva personal, me parece que esto suena a nada, simplemente nada. Pero al no poderse definir lo que el nirvana es con palabras, solo resta decir lo que no es según la filosofía budista. En él no hay una existencia como los humanos la conocemos. No hay principio ni fin, no es un estado subjetivo de la conciencia, no está condicionado por nada, no tiene partes ni dualidad. Así, en vez de percibirlo como nada, sería la integración al todo, simplemente el todo. Saint Seiya no solo habla de mitología griega, sino que hace una curiosa mezcla con tradiciones espirituales de Oriente, dando la impresión que una sola mitología no es la verdadera dentro de este mundo, sino que cada una representa un mundo dentro de una vasta realidad libre de posibilidades, en el que Shaka, uno de los personajes más interesantes de la obra, a mi gusto, muestra el potencial humano de ir más allá del ciclo de reencarnación al que los mismos dioses como Atena, Hades, Poseidón y otros más sí lo están. No hablo de poder, sino de estados espirituales. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los expreso, los latte y especialmente los capuchino, a Ronald Acosta, qué curioso nombre, Luis David y Facu Juel por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.